En la primera parte de este tema llamado el pecado, un cáncer que hay que extirpar, estuvimos aclarando algunos puntos importantes e introductorios a este tema. Uno de ellos tiene que ver con la literalidad de las frases de Jesús y cómo en realidad son palabras metafóricas que llaman al oyente a desprenderse con urgencia y radicalidad de todo aquello que le puede ocasionar la pérdida de su vida espiritual o su relación con Dios. También aclaramos de que la Biblia, al hablar de pecado, no habla simplemente de aquello que se está haciendo mal o de hacerlo malo derechamente, sino que a la visión del apóstol Pablo se refiere a un poder casi personalizado capaz de someter y esclavizar al ser humano que está en sus garras. En esta ocasión quiero compartir con ustedes dos puntos importantes en esta segunda parte. La primera de ellas tiene que ver con el problema actual. ¿Cuál es el problema actual que tenemos hoy? Hoy nos vemos enfrentados con más frecuencia que antes al poco interés de los predicadores en llamar a las personas al arrepentimiento y de tratar el pecado con el hombre. Es un mensaje que se ha vuelto fastidioso e impopular. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos mensajes en muchos púlpitos llamando a la autosuperación, a la prosperidad financiera y, en otras palabras, a la exaltación del yo. Pero lo que tenemos que tener presente es que el evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Cristo. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Tenemos muchos mensajes llamativos, de muchos sabores y colores, pero el evangelio que no llama al pecador al arrepentimiento, que no lo confronta con su pecado, no es el evangelio de Cristo. Quisiera compartir con ustedes algunos ejemplos bíblicos. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dice la escritura que Jesús comisiona a sus apóstoles y discípulos y le da una orden respecto al mensaje que ellos debían compartir. Y ese mensaje tenía que tener dos características. Uno, el arrepentimiento y dos, el perdón de los pecados. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, también encontramos, bajo la versión de Marcos, el mismo llamado de Jesucristo a los apóstoles, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y escuche bien, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Aún en el Antiguo Testamento, el deseo de Dios es poder ayudar al hombre extendiéndole su perdón y su misericordia. El libro de Isaías, en el capítulo 1, encontramos la siguiente frase: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora, entendiendo este problema actual, tenemos que preguntarnos, ¿qué tan cerca estamos de Dios? Esta es la pregunta con la que quiero comenzar el desarrollo de este tema. Del 1 al 10, ¿qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de Dios? El otro día escuchaba a un dicho apóstol del evangelio o de la teología de la prosperidad decir que su ministerio o su apostolado se validaba por todas las señales y milagros que él hacía. Pero esto es totalmente contrario a lo dicho por Jesucristo, ya que el mismo Jesús, en los evangelios dejó establecido que muchos en aquel día le dirán: Jesús, Señor, hemos hecho milagros en tu nombre, hemos hecho sanidades en tu nombre, hemos sanado en tu nombre, hemos profetizado en tu nombre. Y el mismo Señor les dirá: nunca os
conocí. Nunca tuvieron conmigo una relación estrecha. ¿Usaban el nombre de Jesús para obrar milagros? Claro que sí. ¿Funcionaban los milagros? Claro que sí. Pero no era por la persona que lo utilizaba, sino que simplemente hay dos factores. Uno, se estaba utilizando el nombre de Jesús. Dos, el Señor estaba respaldando su propia palabra. Por lo tanto, la misma Biblia evidencia que estar en un lugar donde se dicen que se hacen muchos milagros es una señal de que se está cerca de Dios. El primer advenimiento de Jesucristo no fue con el propósito de que Hollywood hiciera películas sobre él o que los hombres sacaran libros con tesis teológicas de él. No, ese no fue el propósito. El propósito está en Mateo capítulo 1, verso 21, que transmite perfectamente la razón fundamental de la aparición de Dios en este mundo. El texto dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito fundamental. También lo expresa Juan capítulo 3, verso 16, Juan capítulo 11, capítulo 10, tenemos también el ejemplo de que Jesús vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Juan en sus epístolas también señala de que Él vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, Dios busca por medio del perfecto sacrificio de Jesucristo en la cruz que los hombres puedan volver a Él. Quiero repetir nuevamente las palabras del profeta Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y también encontramos otra cita que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ambos pasajes invitan al pecador que ha estado alejado de Dios a ir donde está Él, y Dios operará en el hombre una cirugía necesaria. ¿Cuál? La extirpación del pecado. Ni la religión, ni la voluntad humana, ni ningún sistema humano puede extirpar el pecado, la maldad que hay dentro del hombre. Solo Jesucristo, solo el poder del Espíritu Santo puede cambiar al pecador y extirpar este cáncer llamado pecado. Queremos hacerte una invitación para que, si te ves o te has visto lejos de Dios, si en algún momento asististe y alguna razón te echó hacia afuera otra vez, que te acerques. Él ha abierto nuevamente sus brazos. Él te está esperando. Él te está haciendo una invitación de que si has cometido pecados, de que si has cometido errores en la vida, de que si has fracasado, de que si te has alejado de Él, Él está dispuesto a restaurarte, a sanarte, a libertarte de esa vida que tú llevas y de la cual sientes fastidio llevar. Que el Señor Jesucristo te bendiga.